Guiones y guionistas, capítulo 478. Hoy volvemos a ver uno de los recursos narrativos que equiparan a Shakespeare con los guionistas. Me refiero a la trama coral. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del coral mundo de los guionistas y el entramado arte de los guiones. ¿Cómo podemos crear una trama coral? Bueno, pues hoy lo vamos a analizar gracias al libro El mundo, un escenario, Shakespeare, el guionista invisible, escrito por Jordi Bayó y Xavier Pérez. Este es el segundo podcast de una serie en la que estamos analizando las estrategias narrativas que comparte tanto Shakespeare, el gran William Shakespeare, con los guionistas de la actualidad. Pero antes de ello, recordaros como siempre que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Tenemos tropecientos mil cursos de guión, bueno, tropecientos mil no, podemos ser incluso más concretos, 78 a día de hoy, en el momento que estoy grabando este podcast, en los cuales, bueno, pues te puedes aprender a escribir cortometrajes, largos, documentales, cómics, series, bueno, lo que quieras. Y como además salen clases nuevas, bueno, pues esto es un auténtico no parar. La Biblioteca de Alejandría de los guiones. Bueno, hoy de hecho estamos publicando el curso de letra de canciones. Porque, bueno, esto es un curso que no está dedicado para los músicos, para eso obviamente hay plataformas especializadas, pero muchas veces los guionistas nos toca escribir a lo mejor la letra de alguna canción para alguna producción y las dudas están ahí, ¿no? ¿Cómo puedo encarar este reto sin ser músico? Yo recuerdo un corto que escribí hace mucho, Mi garganta profunda, que bueno, una de los momentos del corto, pues se veía un musical sobre Pinocho. Y claro, obviamente era un musical que no existía y tuve que escribir esas letras de las canciones, ¿no? ¿Cómo lo hice? Bueno, pues en la clase de hoy vamos a ver 5 técnicas para escribir letras de canciones siguiendo ya directamente melodías, o sea, no es de la nada. Echad un ojo a este curso que seguro que os sirve. Y ahora sí, nos vamos con Shakespeare y los guionistas, que bueno, ya realmente hay algunos comentarios que se llevan haciendo desde hace muchos años en los que se dice que si Shakespeare estuviera en la actualidad se dedicaría al cine o a la televisión. Y los autores de este libro lo que te dicen es al revés, que si realmente no hubiera estado Shakespeare y nos hubiera regalado su teatro hace 4 siglos, no podríamos escribir series tan complejas y tan completas como Los Soprano, ¿no? Sin los poderosos recursos de los que hacen gala. Ya analicé en un podcast el recurso narrativo de In Media Res y hoy continuamos con la trama coral. En este capítulo los autores nos empiezan a hablar de la serie The Wire, ¿no? Y nos dicen que uno de los factores que han hecho que esta serie sea una de las obras canónicas de la cultura audiovisual contemporánea es su propuesta de atomización de escenarios y personajes. ¿A qué se refieren con esto de atomización de escenarios y personajes? Bueno, pues que The Wire es un retrato de la ciudad de Baltimore repleta de contrastes. Te habla del centro y del extrarradio, de la plaza y de la calle, del juzgado y del ayuntamiento, de los comercios y de las viviendas, del puerto y de la carretera, de la prisión y los tribunales, de la comisaría y de la escuela, de las sedes mediáticas y de los hospitales, del pub superpoblado y del restaurante de lujo, de los interiores domésticos y de los centros de convenciones. Y todo esto te lo va alternando, ¿no? Creando una especie como de puzzle dinámico, una especie como de fotografía de un laberinto urbano que está continuamente en movimiento y que pues es muy difícil de abarcar. Es inabarcable, ¿no? Esta propuesta narrativa lo que hace es suponer una visión totalmente horizontal, ¿no? Es decir, como que del mundo escenográfico. Me refiero a que todos los espacios se contemplan desde el mismo nivel de intensidad, ¿no? Todos los ejemplos que os he puesto, ¿no? Da igual la cárcel que los tribunales. Y por un lado a nivel espacial, pero por otro lado también supone la fragmentación del tiempo narrativo, ¿no? Porque incluso en esta serie nos podemos encontrar secuencias que duran, yo que sé, 10 segundos directamente. Y claro, lo que quieren transmitir en esta serie es que todo sucede a la vez y que todo es igual de significativo.
Es decir, que a los espectadores nos da igual, ¿no? Todo es como, yo qué sé, esta metáfora es mía, pero es como sería como el típico ojo de mosca donde vemos muchos cuadraditos y todos son iguales, ¿no? Bueno, pues eso es un poco como ese reflejo que nos quiere dar de la ciudad de Baltimore. Y claro, la consecuencia más visible de esta diversidad escénica de The Wire es la imposibilidad de reconocer a un protagonista principal, ¿no? Esto es un poco medio revolucionario, ¿no? Porque, bueno, sí, al principio te puede parecer que el protagonista es el policía irlandés de Jimmy McNulty, pero realmente si lo analizas, te das cuenta que no tiene más espacio narrativo que los demás personajes, ¿no? Y que el equipo de vigilancia policial, ¿no? Al que él comparte, realmente no cobra más relieve que los distintos grupos de delincuentes con los que se enfrenta. A esto es lo que se refiere los autores con la atomización de The Wire, ¿no? Y realmente, si ya analizas, ¿no? Vas viendo cada episodio, te das cuenta que esa atomización es tan radical que en cada episodio te puedes encontrar 8 tramas distintas, ¿no? Cosa que es una auténtica locura, ¿no? Un episodio de 50 minutos normalmente no suele tener más de 4 tramas, ¿no? Suele tener entre 3 y 4 tramas. Claro, al meter tantas tramas, obviamente, pues todo tiene que ser mucho más atomizado. Y aquí es donde nos viene la relación con el teatro renacentista inglés. Porque este tipo de teatro, ¿no? Del cual Shakespeare es uno de los representantes principales, tenía una polifonía de voces y una alternancia de acciones y escenarios como rasgo distintivo. Y por eso, pues estas obras tienen como tanto dinamismo. Tú, en la obra de Shakespeare, por ejemplo, podemos ver un decantamiento radical en este proceso de poner en duda la noción del protagonismo. Mientras vemos, por ejemplo, un autor de la época, Christopher Marlowe, también un autor súper famoso, que él sí que le da mucho protagonismo al héroe, las obras de Shakespeare, ya en la primera trilogía sobre Enrique VI, se basan en una especie como de proceso histórico. Una asunción del conjunto del país como espacio sobre el que articular una dramaturgia nacional. Y entonces esto lo que hace es plantear un reparto coral que tan pronto te da voz a los amos como a los criados, a los reyes como a los soldados, a los viejos como a los jóvenes, a los hombres como a las mujeres. Y esta especie como de democratización lo que hace también es aniquilar la escala moral. ¿A qué se refieren los autores con lo de la escala moral? Pues básicamente que Shakespeare no da más protagonismo a los personajes que podríamos calificar de positivos, a los buenos, ¿no? Es decir, a los héroes, sino lo que hace es abordar cada una de las múltiples figuras que pueblan el país atendiendo a sus razones y procurando evidenciar sus pensamientos antagónicos. Es decir, mostramos a los buenos, mostramos a los malos, cómo se pelean unos con otros, cómo los buenos no son tan buenos, cómo los malos no son tan malos, porque claro, al darnos también el punto de vista de los malos y cómo sus razones, sus vidas, esto se hace más complejo, como vimos en Cobra Kai, ¿no? En Cobra Kai lo que hicieron, como vimos el otro día en el podcast, es no solamente ver la historia de Daniel LaRusso, ¿no? Del héroe, sino de repente contarnos el punto de vista de Johnny Lawrence, ¿no? Que es el antagonista en la primera trilogía, en las 2 primeras películas de la trilogía. Bueno, pues aquí entendemos este personaje, cómo ha sido su evolución a lo largo de los años, y así la historia es mucho más compleja y más semejante a la realidad, ¿no? Y claro, toda la ficción posterior a Shakespeare que intente reflejar la evolución política de una determinada sociedad tiene que asumir este principio democrático del reparto de los núcleos de interés en todos los estratos sociales. También reseñan estos autores la diversidad de los puntos de vista como un elemento clave de la trama coral. Porque claro, si pensamos en esta consigna de Jean Renoir, del cineasta, de que en este mundo todos tienen sus razones, aquí, claro, llegamos a esta alternancia de puntos de vista que, por hablar de una película mítica que trabajó muy bien esto, o de las primeras que lo trabajó, es Ciudadano Kane. Ciudadano Kane, la verdad es que lo hace de una forma magistral, ¿no? Porque a pesar de este aparente protagonismo del magnate, la investigación que hace un periodista, al cual estamos como siempre viéndolo de espaldas, con el fin de descubrir el sentido de esas últimas palabras de Kane, ¿no? El famoso Rasbat. Claro, lo que te hace ahí, a partir de eso, es articular un biopic a partir de las entrevistas. Y que lo que hacen es dar a cada una de las partes un protagonismo particular.
Porque claro, cada persona al hacerle la entrevista nos está contando su punto de vista sobre este personaje, ¿no? Y la idea, claro, aquí de los guionistas es que entendamos quién era el personaje a partir de estos distintos puntos de vista. No porque le veamos o porque nos lo cuente uno. Porque al fin y al cabo lo único que tenemos son cachitos y siempre bajo el punto de vista del que te lo cuenta, ¿no? Claro, este sistema, por ejemplo, es mucho más sofisticado en Rashomon, la película de Kurosawa. De hecho, os hice un podcast, ¿no?, sobre el efecto Rashomon. Me lo apunto aquí para poner el enlace en las notas del programa que aparecen en el podcast, ¿no?, en la web. Ya sabéis, vais abajo al podcast, vais al número 478 y ahí viene el enlace. El caso es que en la película de Kurosawa, bueno, lo que hace es reconstruir una violación y un asesinato a partir de distintos testigos claro, que la gracia es que son antagónicos, ¿no? Y claro, la conclusión que te llega al final de ver la película es que la verdad objetiva es imposible de encontrar, porque cada subjetividad te aporta elementos que se contradicen con los demás relatos. Claro, aquí no hay un protagonista al cual sigamos una historia. No, aquí lo que estamos es viendo como tres protagonistas, cada uno de su relato, de su micro relato, que te están hablando sobre un hecho concreto. Un hecho que se supone que debería ser objetivo. Pero claro, cada uno lo ha vivido de una forma. Eso hace mucho más compleja la historia y mucho más interesante, ¿no? Porque la gracia es esa, como que muchos relatos se contradicen. Que esto es como el ejemplo que ponía de Cobra Kai, ¿no? Es muy interesante, ¿no? En el primer episodio de Cobra Kai, cuando de repente vemos como Johnny Lawrence le cuenta al jovencito al cual está mentorizando su punto de vista de lo que pasó en el pasado, y claro, él te lo cuenta como diciendo, como si él fuera el bueno, ¿no? Como que a él realmente apareció el Dani LaRusso le quitó la novia, le ganó al final, o sea, como que le fastidió la vida, ¿no? Cuando nosotros siempre habíamos visto contado la historia desde el punto de vista de Daniel LaRusso, que es el punto de vista del que era protagonista de esa historia, ¿no? Él era el héroe. Y una de las revoluciones de la narrativa audiovisual del siglo XXI, según estos autores, se basa en la diseminación moral. Ya lo hemos visto en el ejemplo de The Wire, ¿no? Donde policías y delincuentes merecen los mismos minutos dramáticos y permiten de esta forma un abordaje imparcial a las razones y circunstancias de cada bando. Claro, si te dedicas al mismo tiempo a contar cuáles son las razones y por qué los delincuentes funcionan como funcionan, bueno, pues ahí por lo menos te ayuda a entender por qué son así. Y luego, por el otro lado, estamos viendo la historia de los policías. Que claro, el cambio de punto de vista, ¿no? A contaros la historia del punto de vista delincuente es súper interesante. Lo vemos, por ejemplo, en Joker, ¿no? La película que también analicé en un podcast, ¿no? El viaje del antihéroe Joker, ¿no? De repente se cuenta la historia de los antagonistas en primera persona. Bueno, ellos se convierten en una especie de antihéroes y protagonistas de su propio viaje. Por ejemplo, el escritor George R.R. Martin, el autor de la saga literaria de la fantasía heroica de Canción de Hielo y Fuego, de la cual luego se ha adaptado en Juego de Tronos en la película. Bueno, pues el autor lo que hace es girar cada capítulo de sus novelas en torno al nombre de un personaje diferente, con el fin de repartir la acción y el punto de vista en función de todos los personajes en conflicto, ¿no? Ahí nos está ampliando el punto de vista, ¿no? Y claro, y nos está haciendo una historia mucho más coral, ¿no? Y partiendo además de un principio que el propio Shakespeare usaba con sabiduría, que es esta complacencia en el carisma de los personajes malos, ¿no? Los personajes que tienen esta aura de maldad. Bueno, pues Martín lo que hace es recrear con convicción figuras de esta moralidad, ¿no? Que bastante discutible, ¿no? Son muy elocuentes, son muy buenos, pero vamos, son un poco malos. Y en clave de ciencia ficción, por ejemplo, en la serie Fringe, la de J.J. Abrams, lo que hace es convertir este modelo en algo revolucionario, porque claro, lo que hacen es plantear la existencia de dos universos paralelos con puntos de intersección que transmiten el tránsito entre ellos. Uno de estos universos corresponde al presente de los espectadores, pero en el otro lo que te hace es mostrar diferencias obvias, siendo la más significativa, por ejemplo, la existencia de las Torres Gemelas que ningún terrorista ha derrumbado. Fringe lo que hace es iniciar la crónica de este cruce de reinos a partir del protagonismo de un equipo de investigadores que pertenecen a nuestro universo. Y aparentemente el mundo alternativo se postula como un doble maligno y oscuro de los héroes. Otro elemento importante también es el cambio de protagonismo, ¿no? Que ya utilizaba Shakespeare, ¿no? Porque, por ejemplo, en Julio César, el personaje del título, ¿no? El personaje que le hace llamarse a la obra Julio César, muere asesinado en la mitad de la tragedia.
dándote esa especie como de efecto muy, muy moderno de desdoblamiento de la trama a partir de un agujero central, ¿no? Que claro, lo que te hace es que, pues eso, dramáticamente tienes que movilizarte, ¿no? Toda la historia hacia otro lado que se tiene que llenar, ¿no? Como que se muere en mitad de la obra y es como, bueno, ¿y qué pasa a partir de ahora, ¿no? Cuando me habían contado algo. Que es algo, por ejemplo, que luego hizo magistralmente Alfred Hitchcock en Psicosis, ¿no? Eso de cambiar al protagonista en el centro de la película. Durante la primera parte de la película te está mostrando el protagonismo exclusivo de Mariam y con un relato, pues, bastante normal, ¿no? Pues la vemos a ella, pues que tiene el amante, que roba el dinero, que huye, hasta que de repente en mitad de la peli, ¡pa! La famosa escena de la ducha y muere. Y claro, a partir de este crimen la película desequilibra esta base de identificación tradicional del público de, bueno, yo me he identificado con este personaje protagonista, estoy siguiendo su historia, ¿qué pasa si muere ahora? ¿No? Me descoloca, ¿no? Y lo que hace es como que situarte en que puedas descubrir que la trama general es superior a la noción de protagonista, ¿no? Es como, bueno, vale, estaba siguiendo la historia del protagonista, pero no, aquí hay unos narradores que te quieren contar una historia mucho más grande. Y entonces ahora te toca saber qué es lo que va a pasar una vez que el protagonista ha muerto. Tarantino juega también con este efecto, ¿no? Cuando hace que se muera el personaje de Vincent, ¿no? En Pulp Fiction, ¿no? De repente se muere y dices, pero por favor, ¿qué pasa aquí? Si se ha muerto el protagonista. Y luego ya, gracias al juego temporal, vuelve a aparecer un rato después, ¿no? Afortunadamente. Pero claro, el efecto que consigues es alucinante, ¿no? Que también es un efecto que, por ejemplo, esto lo dicen los autores, lo aporto yo, muchas series están utilizando a la hora, cuando tienen series que tienen repartos corales a la hora de matar a alguno de sus protagonistas, como hizo Lost en su momento o como ha hecho la Casa de Papel. Protagonistas, pero súper protagonistas, de repente, ¡buah! Se mueren en alguna de las temporadas, generando una emoción muy fuerte en el espectador, pero también en los personajes, ¿no? En la Casa de Papel, cuando se muere alguno de sus protagonistas, los demás como que los recuerdan, luchas por ellos, ¿no? Incluso cuando es motivo luego a lo mejor verlos en algún flashback. Otro de los efectos también es como el tema de darle importancia a los secundarios, ¿no? Como que casi no son tan secundarios, ¿no? Shakespeare, por ejemplo, del mismo modo que se permitía cambiar el protagonista de una obra central, como veíamos en Julio César, o de hacer desaparecer a su héroe durante un acto entero, como Hamlet, ¿no? De repente en el acto cuarto desaparece. O, por ejemplo, dar el protagonismo de clausura a una compañía de cómicos, como en El sueño de la noche de verano, pues de repente relativizaba las nociones de protagonista y secundario. Como vemos en Mercurio, ¿no? Mercurio en Romeo y Julieta, o sea, es un personaje tan protagonista y tan... Es un personaje tan potente que le roba el protagonismo a Romeo, por eso el autor se lo tiene que cargar en la mitad de la obra. Bueno, pues en la ficción moderna es bastante normal transformar esta funcionalidad del secundario colocándolo en el centro de interés específico de cada escena concreta, ¿no? De repente tiene mucho más protagonismo que en el cine clásico. En el cine clásico solamente algunos autores le daban tanto protagonismo. Y esta existencia de más de una trama articulando el relato dramático es una característica casi irrenunciable, podríamos decir, en la ficción de todos los tiempos, ¿no? Pero claro, el reto es saber superponer estas tramas. Estos protagonistas entre la trama principal y la trama secundaria que se superpongan o de una forma equilibrada. Ese es un poco el reto, ¿no? Bueno, pues la dramaturgia de Shakespeare hace que las tramas superpuestas y los eventuales cruces entre una y otra desmonten esa convención de trama principal y secundaria, ¿no? Están todos mezclados de tal forma que, bueno, pues como que se equilibran todos y de esta forma aflora una especie de complejidad orgánica en la que, bueno, pues las escenas, todos los elementos dramáticos tienen una importancia, bueno, como en la propia estructura de la historia. Y a este principio se adecuan muchas ficciones contemporáneas, como por ejemplo muchas de las películas corales de Woody Allen, películas como Delitos y Faltas, Melinda, ¿no? Donde hay muchos personajes y todos tienen más o menos un protagonismo igual. Bueno, hasta aquí este análisis que hacen los autores Jordi Bayó y Xavier Pérez, ¿no? Del recurso de la trama coral que utilizaban tanto Shakespeare como utilizamos los guionistas actuales. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!